Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a este estudio que vamos a tener el día de hoy, donde estaremos hablando acerca de el sábado y su institución en la creación. Así que los invitamos a que nos acompañen para que juntos podamos estudiar la palabra de el Señor. Y los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos oremos y le pidamos la dirección a nuestro Dios en este estudio. Así que vamos a orar, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, para que sea Dios quien nos dirija en el estudio del día de hoy. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, venimos en este día antes de ir a descansar. Queremos estudiar tu palabra, queremos reflexionar en ella, queremos conocer al único Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra. Te suplicamos, Señor, que nos des el entendimiento, la sabiduría, la comprensión para poder aceptar lo que dice tu palabra. Guíanos a través del estudio y que todo sea para tu honra y tu gloria. Bendice a cada uno de tus hijos que estarán mirando esta presentación y a los que están aquí acompañándonos. Sé con ellos, sé con sus necesidades, sé con sus problemas y aflicciones. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Por eso en tus manos nos quedaremos, porque no hay mejores manos que las tuyas. Gracias pues, mi querido Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Rey y Divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aunque para nosotros ya es conocido que el sábado es el día del Señor, aún así para algunos todavía no. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, contundente y eficaz. Y vamos a mirar nosotros que el sábado se encuentra en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos va a mencionar que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y la Biblia nos habla de un séptimo día, el cual Dios nos muestra en su palabra que lo creó para beneficio del hombre. Vayamos a las Sagradas Escrituras, tomemos nota de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y veamos en Génesis capítulo 1 y el versículo 27. La palabra de Dios nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos aquí que Dios en el sexto día crea a el hombre y a la mujer. Y una vez que ellos fueron creados, la Biblia dice que Dios le entregó su sábado. Ese sábado que viene en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 1 a el 3. Dice la Biblia: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Versículo 2: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3:
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando nosotros miramos estos días, son días literales de una semana de 7 días. Nos dice esta cita que viene en el libro de Dones Espirituales, el tomo 3, página 90. Y se nos habla de estos días. Miren lo que nos menciona. Dice, el ciclo semanal de 7 días literales, 6 para el trabajo y el séptimo para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a través de la historia de la Biblia, se originó en la gran realidad de los 7 días primeros. Encontramos entonces aquí la semana literal de 7 días. 7 días en los cuales Dios realizó toda su creación y en el séptimo lo descansó y se lo entregó a el hombre. Miraremos que hay 3 obras que hizo Dios en el séptimo día. Primero, encontraremos que Dios lo descansó. Si nosotros miramos en el versículo 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo de esa semana literal, y en el día séptimo, cuando él terminó, dice la Biblia, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vemos aquí nuevamente que 6 días utilizó Dios para la obra de la creación y en el séptimo día dice la Biblia que Dios lo reposó. ¿Qué otra obra hizo en el séptimo día, aparte de reposarlo? Leamos lo que dice el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que vemos pues que lo segundo que hace en el séptimo día es que le da su bendición a el séptimo día, a el Sabbat, porque Sabbat significa descanso, a ese descanso que él realizó en el séptimo día de la semana literal. Su segunda obra que Dios hizo es bendecirlo. Y su tercera obra que hace para con el séptimo día es que lo santifica. Esas 3 obras hace Dios con el séptimo día. Lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Habiendo hecho eso, el Señor creador del cielo y de la tierra se lo entregó a el hombre, se lo entregó a Adán y a Eva. Así como la tierra fue creada para que fuera habitada por el hombre, así de igual manera el sábado fue creado para que el hombre recordara la obra creativa de Dios. Miren lo que nos dice el libro de Salmos en el capítulo 115 y el versículo 16. La Biblia dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿para quién fue creada la tierra?
la tierra fue creada para el hombre y sus hijos, porque los cielos son los cielos de Jehová. Entonces, ¿para quién fue creado el sábado? Si la tierra fue dada para el hombre, los hijos de los hombres, ¿para quién fue entonces creado el sábado? La respuesta lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 27. Miren lo que dice la Biblia. También les dijo: el día de reposo o el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa de el día de reposo o el día de sábado. Por eso es que Dios en su sabiduría decide entregarle el séptimo día con estas tres obras que incluye el séptimo día: descanso, bendición y santificación. Y se lo entrega a el hombre. Por eso el mismo que creó los cielos y la tierra y que creó en la semana de la creación los 7 días literales y su creación, así él también creó el séptimo día y reposó el séptimo día y bendijo el séptimo día y santificó el séptimo día. Este mismo Señor Jesucristo, que es el que entregó el sábado a el hombre, es el mismo Señor que fue clavado en la cruz, que reposó en el sepulcro el sábado y resucitó el primer día de la semana. Es el mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que le entregó el sábado o el séptimo día al hombre, es el mismo que vino a esta tierra y nos dejó el ejemplo de guardar ese mismo día, de descansar ese mismo día, de bendecir ese mismo día y de santificar el mismo día, que es el séptimo día, el sábado de el Señor. Cuando nosotros vamos al versículo 28 de Marcos capítulo 2, miraremos lo que dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo o del día sábado. Sí, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es ese mismo Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz. Ese mismo Señor Jesucristo que en el sexto día, viernes de la semana literal, cuando terminó su obra de la creación, así de igual manera, un viernes terminó su obra de redención y reposó de su obra de redención en el sepulcro. Descansó el sábado como lo descansó en la obra de la creación y resucitó el primer día de la semana. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre es Señor, es dueño, es creador del séptimo día, del día sábado. La Biblia nos va a decir en Génesis 1:1, miren lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es este que creó los cielos y la tierra, que la Biblia dice que es Dios? Leamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Hijo del Hombre. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos pues, apreciados hermanos, amigos y familiares, que es el Hijo del Hombre, del cual nos habla Génesis 1:1. Y estaba en compañía de Dios Padre, como nos muestra también Juan capítulo 1, versículo del 1 a el 3. Es el mismo Hijo del Hombre que la Biblia nos dice que nos registra el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16. La Biblia dice, porque en Él, es decir, en Cristo, el Hijo del Hombre, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos cómo la Biblia es bien clara que el Hijo del Hombre que creó los cielos y la tierra fue el que era y es y será la persona activa de la creación. Es el que estuvo creando en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día. La Biblia nos dijo que Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer, y el séptimo día se lo entregó al hombre porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Por eso Cristo le entregó el sábado a Adán y a Eva, a el hombre. Luego se lo entregó con las tres obras que Cristo había hecho en el séptimo día. Número 1, que lo descansó. Número 2, que le dio la bendición. Y número 3, que lo declaró santo. Como nos dice Génesis capítulo 2, versículos del 1 a el 3. Por eso la Biblia es bien clara. El sábado fue instituido en la semana de la creación. Ahora, vamos a mirar nosotros que cuando leemos Génesis capítulo 2 y el versículo 1 al 3, nos dice la Biblia: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ya vimos que fue acabado por el Hijo del Hombre, y que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo del Hombre o Cristo? Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el versículo 3 dice la Biblia: y bendijo Dios al día séptimo. Noten que esa palabra bendijo lo vamos a encontrar así como Dios bendijo a Abraham. Miren lo que dice Génesis capítulo 12 y el versículo 2. La Biblia dice, hablando de Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Si ustedes se dan cuenta, apreciados hermanos, cuando Dios bendice, sea un día,
sea una persona. Es Dios el que está dando la bendición. Y así como Dios bendice a las personas, bendijo el séptimo día. En Abraham dice que iban a ser bendecidas todas las naciones. Noten lo que dice en Abraham, es decir que cuando Dios bendijo a Abraham, esa bendición no solamente iba a ser para Abraham, sino para todos los descendientes de Abraham. Ahora, así de igual manera, vamos a mirar que aquellos que reciben la bendición del sábado es porque están guardando el sábado, porque el sábado es bendecido. Miren lo que nos va a seguir diciendo la Biblia en el libro de Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25 y el versículo 11. ¿A quién más o sobre quién más recayó la bendición que cayó sobre Abraham? Miren lo que dice. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Sí, Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Y esa bendición de Abraham también recayó sobre su hijo Isaac. Y miren lo que ocurrió también en Génesis capítulo 28 y leemos en el versículo 13. La Biblia dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos también que Jacob recibió esa misma bendición que recibió Abraham y que recibió Isaac. Por eso, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 2 y el versículo 2, esa bendición que Dios da en el séptimo día, va a recaer sobre todos aquellos que reposen y santifiquen el séptimo día, porque Dios lo santificó, Dios lo bendijo, y todo aquel que repose, que descanse en ese día que Dios ha apartado, recibirá la bendición de ese día. Así como Dios bendijo a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, así de igual manera, el Señor nos hace la invitación. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Guarda, reposa el séptimo día, porque Dios así lo está diciendo. Y mira lo que dice el libro de Números. Números capítulo 23 y el versículo 20. La Biblia dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hermanos, nadie, absolutamente nadie puede revocar una bendición cuando Dios la da, excepto el mismo que la da. Y la Biblia nos dice que Dios, su Hijo Jesucristo, es Señor del sábado, es Señor del séptimo día. Y fue Cristo, sí, Cristo, el que estaba colgado en esa cruz un 14 de Nisan,
el mismo que bendijo el séptimo día. Fue el mismo que reposó el séptimo día. Y fue el mismo que declaró santo el séptimo día. Y lo instituyó en la semana de la creación. Ahora, la palabra, cuando nosotros vamos a el libro de Génesis, esa bendición que dice la Biblia que dio Cristo a el sábado, nadie puede revocarla, sino solamente el que la da es el que puede revocar una bendición. Por eso, por más que se esfuercen los hombres en querer quitar la bendición del séptimo día, que es su sábado, no podrán hacerlo. Porque la Biblia dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. En Génesis vemos que esa es la palabra que Dios utilizó para decir que el séptimo día es bendecido. El sábado es bendecido. Pero viene otra palabra que Dios hizo en ese séptimo día de la creación. Dice la Biblia que Dios lo santificó. Cuando tú buscas lo que significa la palabra santificar, encontrarás que significa separar, apartar, designar o señalar algo como santo, separar un día como santo, apartar un día de los 7 como santo, designar un día de los 7 como santo, señalar un día de los 7 como santo. Y la Biblia dice que ese día que Dios separó, que Dios apartó, que Dios designó, que Dios señaló que es santo, es el séptimo día, conocido como el sábado. Por eso, mira lo que dice Josué, hablando de la palabra santificar, que significa separar, apartar, designar, señalar. En Josué capítulo 20, leeremos el versículo 7. Dice la Biblia: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Cuando tú lees ahí donde dice entonces señalaron, quiere decir entonces declararon santo estas ciudades como ciudades de refugio. Esa palabra señalar es la misma que se utiliza en Génesis 2:3, que es la palabra hebrea Kodesh, santificar, señalar, apartar, designar. Por eso, estas ciudades de refugio fueron separadas, fueron designadas, fueron apartadas para un uso específico. Eran ciudades de refugio. De igual manera, miremos ahora en Segunda de Reyes. Vamos a buscar Segunda de Reyes en el capítulo 10 y leeremos en el versículo 20. La Biblia dice: y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron
ves que aquí nuevamente aparece la palabra Kodesh, que significa ahora en Segunda de Reyes 10:20 como santificar. Por eso Dios utiliza la palabra Kodesh para el séptimo día y lo declara santo por la boca de él mismo. Por eso la Biblia dice que Cristo es el que declaró santo el séptimo día. Cuando nosotros seguimos mirando, cada vez que se utiliza la palabra Kodesh o santificar, va también incluida una reunión para convocar una asamblea para adoración. Por eso cuando Cristo le entregó el séptimo día, ya con el ejemplo de Cristo habiendo descansado, habiéndolo declarado santo y habiéndolo bendecido, Dios ahora les dijo, en este día vas a santificarlo y se van a convocar, es decir, se van a reunir para que me adoren. Miren lo que dice Joel. Vamos a buscar Joel capítulo 1 y el versículo 14, donde se utiliza también esa misma palabra Kodesh, santificar. Dice la Biblia, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Por eso cuando Dios declara este día santo, el séptimo día, va incluida también la orden de congregarse, reunirse para adorar, para clamar, para buscar a Dios, para congregarnos como hermanos y adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 8. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo o del día séptimo o del día sábado para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Como leímos en dones espirituales. 6 días, dice, donde el ciclo semanal de 7 días literales, 6 para el trabajo y el séptimo para el descanso. Eso lo dice la Biblia, es bien claro. Y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día, noten que nos habla de un séptimo día, de esta semana literal de la creación de Dios, de ese ciclo semanal de 7 días. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es este reposo? Para Dios. Aunque la Biblia nos dice que Dios no se cansa ni se fatiga, pero ese reposo que Dios tuvo también recae sobre los que reposan en Cristo. Y así como esa bendición que Dios le dio al día séptimo, también esa bendición cae sobre los que reposan el séptimo día. Así como Dios bendijo a Abraham, esa bendición cayó también sobre su hijo Isaac. Así de igual manera, aquí encontramos la línea de los que reciben la bendición por guardar, por reposar el séptimo día. Miren lo que dice. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y aquí es donde entra sobre quienes cae la bendición. Tú.
sobre el que reposa el séptimo día, ni tu hijo. Oh, si tú guardas el séptimo día y tu hijo también anda en los mandamientos y reposa el séptimo día, también sobre él caerá la bendición. Y si tu hija también reposa el séptimo día, también sobre ella cae su bendición. Y el siervo que está dentro de tus puertas también debe de reposar el séptimo día, y sobre él caerá la bendición. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, dice la Biblia, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. El Hijo del Hombre reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo. El Hijo del Hombre es Jehová el día de reposo y lo santificó. Por eso leemos en Marcos 2, 27 y 28 que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora, miramos nosotros que en una ocasión Dios, Cristo, le dijo a Moisés que santificara un monte. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 19. Y ahora el versículo 12, la Biblia dice, y señalarás, Moisés, término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte. Está hablando del monte Sinaí, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Vemos cómo Dios está declarando santo a un monte, el monte Sinaí. Y no se puede tocar. Cuando Dios declara algo santo, no se puede ir más allá de lo que Dios dice. ¿Te acuerdas en una ocasión cuando Dios dio la orden que el arca que contenía los 10 mandamientos no se podía tocar? Nadie lo podía tocar. Y hubo un hombre que se llama Usa, el cual atrevidamente se atrevió a tocar el arca que contenía las 2 tablas de piedra donde estaba escrito los 10 mandamientos. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a Usa? La Biblia dice que Dios, en el momento que él tocó el arca, Dios lo consumió porque desobedecieron a su orden, desobedecieron a su mandamiento. Así de igual manera, como el arca es sagrada, como la ley de Dios es sagrada, así de igual manera Dios le dio la santificación a el séptimo día. Cuando nosotros vemos, es Dios el que santifica. Miren lo que dice el versículo 23 de Éxodo 19. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala. ¿Saben cuál es la palabra hebrea para señala? Es la palabra Kodesh, santificar. Es la misma palabra que aparece en Génesis 2:3. Porque tú nos has mandado diciendo, santifica los límites del monte y santifícalo. Nuevamente vuelve a aparecer la palabra Kodesh.
Por eso, apreciados hermanos, amigos, familiares que nos escuchan, la Biblia dice que es Dios quien santifica, sea un lugar, sea un mueble, sea una persona o sea un día, si es que así lo ha declarado su boca, su palabra. Y cuando nosotros vemos en un sentido todavía más pleno, cuando deposita en él, sea en un lugar, sea en un mueble, sea en una persona o sea en un día, cuando Él deposita su santificación, en esa santificación también va su presencia y su espíritu. Por eso miren lo que dice. Vamos a ver que cuando Dios santifica, en esa santificación va la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y va su espíritu, porque Dios es santo y el espíritu es santo también. Miren lo que dice Primera de Corintios. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 6 y leeremos el versículo 11. Dice la Biblia: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten, vean lo que la Biblia nos está diciendo, que cuando Cristo santifica, su presencia está en esa santificación. Por eso dice aquí, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. Ven que la santificación va acompañada de la presencia del que santifica. Y en este caso, el que santificó el séptimo día es Jesús. Por eso, cuando santificamos el sábado, es porque la presencia de Jesús está en ti. Miremos otro ejemplo. ¿Qué fue lo que santificó el lugar en el que se presentó Moisés cuando estaba la zarza ardiendo? Vamos a buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo 5. Dice la Biblia: y dijo: no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Les hago la pregunta: ¿por qué ese lugar, por qué esa tierra era santa? Oh, porque en esa tierra, en ese lugar, estaba la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que está en el séptimo día? La presencia de Dios. Y esa presencia santifica el lugar, lo declara santo y derrama su bendición sobre ese día. En Josué capítulo 5, vamos a buscar Josué capítulo 5 y leamos el versículo 15. Miren lo que le ocurrió a Josué también. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Josué, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ven que la presencia del príncipe de Jehová hizo santo el lugar. Así de igual manera, esa presencia santificó el séptimo día. Esa presencia sigue santificando el séptimo día en nuestra actualidad. Esa presencia no solamente santifica el sábado, esa presencia, si está en ti, también a ti te santificará. Cuando la presencia de Jehová estaba en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, el tabernáculo era santo, era sagrado. La Biblia dice que un día los dos hijos de Elí, los dos hijos de Aarón, entraron borrachos al lugar santo y ofrecieron fuego extraño. Y la Biblia dice que la presencia de Jehová los consumió, porque el lugar donde ellos entraron era santo. Y así de igual manera, como la presencia de Jesucristo está en el séptimo día, por eso el séptimo día es santo. Y no solamente eso, Cristo, como nos dice la Biblia, quiere morar en nosotros, como quería estar permanente en el tabernáculo de reunión. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29 y el versículo 43, dice la Biblia: allí me reuniré en el tabernáculo de reunión con los hijos de Israel. Y el lugar, mira lo que dice la Biblia acerca del tabernáculo de reunión: y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Qué era lo que santificaba el lugar? ¿Qué era lo que santificaba el tabernáculo? Oh, la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo es lo que santifica el lugar, es lo que santifica a la persona, es lo que santifica un día. Y en este caso es el séptimo día, el sábado. Pero dice la Biblia, vamos a leerlo, en el versículo 44, y santificaré el tabernáculo. Ya lo miramos que es con la gloria, con su presencia. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Aquí está el mueble también. Santificaré asimismo ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Nota que el Señor no solamente quiere santificar el día, no solamente quiere santificar el lugar. El Señor también, si su presencia está en el día, séptimo día, lo declaró santo. Si su presencia está en el mueble, es decir, si lo ha declarado santo, es porque está su presencia. Si su presencia está en la reunión es santa. Pero también la Biblia dice que si su presencia está en nosotros, como él mismo estaba en Aarón y sus hijos, también son considerados santos, porque la presencia de Dios está en ellos. Versículo 45 dice la Biblia: y habitaré, mira lo que dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Por eso el Señor
quiere habitar también en ti. Y cuando Él habita en ti, así como habita en el séptimo día, Él nos va a santificar. Y conocerán, dice la Biblia, que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué quería el Señor? Para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Por eso, apreciados hermanos, amigos, compañeros, familia que nos escucha, el Señor declaró en su palabra, en Marcos capítulo 2, versículo 27, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Sí, el Señor sabía que el hombre iba a tener necesidad de acordarse de su Dios creador del cielo y de la tierra. El Señor sabía que así como el sábado nos recuerda a un Dios creador del cielo y de la tierra, en esa semana de la creación, también en el séptimo día, la Biblia nos dice que Cristo quiere que nosotros recordemos su reposo en la obra de redención. Él obró 6 días para crear los cielos y la tierra y reposó el séptimo día de su obra creadora. Así de igual manera, Cristo terminó su obra de redención un 6º día y reposó de esa obra de redención en el séptimo día. En ese día Él reposó de su obra redentora. Por eso la Biblia nos dice en Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo, es Señor, es el Creador. Así como Cristo creó en 6 días, Él creó el séptimo día. Y el Hijo del Hombre es el que reposó en el séptimo día. El Hijo del Hombre, que es Cristo, es el que bendijo el séptimo día. Y el Hijo del Hombre, que es Cristo, es el que santificó el séptimo día. Su presencia estaba en el séptimo día. Por eso el séptimo día, que es el sábado, fue santificado, es santificado y seguirá siendo santificado. Por eso la Biblia dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Sí, Él es el dueño, Él es el creador, Él es el que lo hizo, Él es el que hizo estas 3 obras en ese día y en la semana de la creación. En esa semana, Él instituyó su sábado y lo declaró, como dice Génesis 2:1, una vez que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el versículo 3 dice, y el Hijo del Hombre es el que bendijo, ese Hijo del Hombre que es Dios. En el principio estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es el que bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Por eso en esta noche el Señor te hace la invitación. Acuérdate de mi día de reposo. Finalizaremos, mis apreciados hermanos, con esta cita para terminar en esta noche nuestro estudio. La Biblia dice que el Señor hizo, miren lo que dice, Patriarcas y Profetas, página 26. La creación estaba ahora completa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado, ninguna mancha de pecado o sombra de muerte disfiguraba la hermosa creación. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra. Había vestido a todo el mundo con un manto de belleza y había llenado el mundo de cosas útiles para el hombre. Había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra de la creación fue realizada en 6 días, días literales. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Fíjense que primero viene el reposo de Jehová, el reposo de Cristo. Una vez habiendo reposado ese séptimo día, entonces bendijo Dios el séptimo día. La primera obra que hizo en el séptimo día es que lo reposó. La segunda obra que hizo en el séptimo día es que lo bendijo. Y la tercera obra que Dios hizo en el séptimo día es que lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. Ese es el reposo, hermanos, del que nos habla la Biblia. Ese reposo que tuvo Cristo fue de satisfacción, porque todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Estaba satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dignos son de recibir la honra, la gloria, la fortaleza, el poder, la sabiduría, porque por ellos fueron creados los cielos y la tierra, y todo cuanto existe en ellos. Y Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra que él había creado. Por eso, mis apreciados hermanos, la Biblia es clara. Si Dios nos los permite, mañana continuaremos con el estudio acerca de este día, séptimo día, que desde la creación, como dice la cita, ha sido preservado y transmitido
a través de la historia de la Biblia. Este séptimo día que se originó en la gran realidad de los 7 días literales, esos 7 primeros días. Desde aquel entonces, el Señor ha mantenido preservado a través de un pequeño remanente su séptimo día y lo ha mantenido preservado con su remanente, llevándolos a ese reposo en Cristo Jesús, a esa bendición en Cristo Jesús y a esa santificación en Cristo Jesús. Por eso Dios te hace la invitación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia es clara y nadie, ni poder humano, puede cambiar lo que Dios ha escrito y lo que Dios ha bendecido, como dijo Números. Vamos a finalizar con una palabra de oración y posteriormente te damos las gracias, gracias infinitas por darnos la oportunidad de poder haber entrado en tu hogar, por habernos dado la oportunidad de haber presentado este estudio para que conozcamos acerca de este Dios creador del cielo y de la tierra. Oremos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy en esta noche, para pasar a descansar en el sueño, queremos encomendarte nuestras vidas a ti. Antes de reposar en el descanso de este día, queremos dejarte nuestras vidas en tus manos y queremos darte las gracias por todo lo bueno y también por lo que no es bueno en este día. Gracias porque nos diste la oportunidad de hacer nuestras labores. Tu Biblia dice que tenemos 6 días. Hoy es el segundo día de la semana. Y nos has dejado 6 para hacer nuestras obras. Te damos gracias porque en este día nos llevaste al trabajo y nos trajiste con bien. Nos cuidaste de peligros, de aflicciones. Nos ayudaste a vencer las pruebas de este día. Y nos diste la oportunidad de regresar a nuestros hogares. Hoy, Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de tener un pan en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de tener fuerzas en este día. Porque nos diste salud. Y ahora, gracias también porque nos has dado un techo, un lugar para donde recostar nuestra cabeza. Gracias, Señor. Te suplicamos por tus hijos que están enfermos. Sé con ellos, Señor. Te suplicamos por aquellos que están pasando persecución. Sé con ellos, Señor. Por aquellos que están pasando por aflicción. Sé con ellos, mi Dios. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos va a infundir aliento. En tus manos, Señor, dejamos nuestro descanso en esta noche. Y te suplicamos y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestra vida, por si así lo dispones el día de mañana, que podamos nuevamente abrir los ojos y nuevamente comenzar un día más de esta semana, pero un día menos para tu venida. Gracias, mi Dios.
Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo, nuestro divino y sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga.